Tira la línea al agua don Pascual, y espera toda una tarde don Pascual, que el tiempo te dirá don Pascual si puedes tú pescar. De la costa te gritan don Pascual, será los que se van don Pascual. Solo sonríes sin contestar y vuelves a tirar. ¡Arriba bien! ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas al encuentro en el Smithsonian, una serie producida por el Smithsonian Folklife Festival. Nuestro objetivo es crear comunidad y aprovechar la oportunidad que la cultura nos brinda para conectarnos y a la vez cuestionarnos. Hoy nos acompañan dos grandes músicos, Rubén Rada y Pedrito Martínez. Juntos conversaremos cómo han creado comunidad entre dos músicos y la influencia global del sonido afro-latinoamericano. Mi nombre es Beto Arcos, soy periodista musical, colaborador frecuente de la cadena de radio nacional NPR de los Estados Unidos, la BBC de Londres y KPCC de Los Ángeles. Gracias por acompañarnos. Para esta presentación ofrecemos subtítulos en español e interpretación de español a lengua de señas americana o ASL. Para mirar la transmisión simultánea que incluye estos servicios, favor de usar el enlace que aparece abajo en los comentarios. Si no conocen el Folklife Festival, les invitamos a que visiten la página festival.si.edu para saber más acerca de los programas digitales, recursos educativos y mucho más. Ahora quiero darle la bienvenida a nuestros invitados, Rubén Rada, quien nos acompaña desde la bella Montevideo, Uruguay, y Pedrito Martínez, que nos acompaña de también la hermosa ciudad de Nueva York. ¿Qué tal, Pedrito? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás, maestro? Muy bien, contento. Seguro. Contento de estar aquí. Es un gran honor tener a ustedes, monstruos, maestros, grandes figuras de la música latinoamericana. Hoy vamos a hablar sobre dos tradiciones musicales afro-latinoamericanas y específicamente dos ritmos afro-latinos, el candombe y la rumba y mucho más, creo yo. El candombe es un género musical afro-uruguayo caracterizado por tres tambores, chico, repique y piano, que están ahí a un lado del maestro Rubén Rada. El candombe es la música nacional de Uruguay y su apoteosis es la celebración del carnaval anual en Montevideo, que aún no tengo la fortuna de estar presente, pero algún día. La rumba es un género musical afrocubano con tres diferentes expresiones o bailes: columbia, yambú y guaguancó. De estos tres ritmos, el guaguancó tal vez es el más conocido porque desde los años 70 y mucho antes ya forma parte del lenguaje musical bailable conocido como salsa. ¿Sí? Rubén, el candombe ha sido inscrito en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Este ritmo tiene una historia singular, diferente en contraste con otras músicas afro-latinoamericanas. Y aunque esta música siempre estuvo presente en la comunidad afro-uruguaya, el candombe empezó a surgir como parte de la identidad nacional del Uruguay en los años 60. Usted es parte de esta historia. Me gustaría que nos contara qué detonó ese cambio. Es decir, cuáles fueron las condiciones sociales que contribuyeron a que el candombe fuera aceptado por la sociedad en general. Bueno, el candombe es un ritmo traído por los negros. Supongo que nosotros venimos, porque los negros, por ejemplo, por lo general en Uruguay, no venimos como los italianos o los dinamarqueses, o venimos de Huntington o venimos de Sicilia. A los negros los encontraban en medio del campo, los traían
y no sabían de dónde venía. Entonces fue difícil encontrar, pero sacando conclusiones, puede ser que vengamos de Mozambique o de Angola, porque traían, los traían los portugueses, nos trajeron acá. Y bueno, y yo no sé si tocamos el mismo ritmo de candombe que tocaban los negros que llegaron al Uruguay. Las cosas se fueron desvirtuando, supongo que en Cuba y en todos los países, en Brasil y en todos lados, los ritmos fueron cambiando. Siempre aparece un percusionista como este señor que tengo adelante, que cambia una cosa en el toque y ya otros lo imitan y otro hace otra cosa. Y cuando volvés a la fuente, te encontrás con que el ritmo sufrió muchos cambios, pero sigue siendo la base del candombe. El candombe, por ejemplo, se tocaba cuando había fiestas en la Ciudadela. Había una Ciudadela en Uruguay donde, igual que las películas de Roma, adentro se metían a tocar, y cuando había sueto en la banda oriental, los negros salían a tocar el candombe. Y después no tocaban más. Entonces el candombe se tocaba con así. El chico es la espina dorsal. O puede ser que el palo gire, que es el chico repicado, ¿entendés? Y después está que suena con la mano dura. Después viene la base, que es el piano, que puede ser como el zurdo en Brasil, ¿no? Pum, pum, pum. El piano va esto. Y va cambiando, haciendo cosas raras, ¿no? Y después viene el repique, que es como el que toca las timbaletas, ¿no? O el bongocero, que es el que tiene más talento para improvisar como él. Entonces el repique va haciendo... madera. Y los tres juntos suenan así. Repique. Here comes the sun. Here comes the sun, darling. It's alright. It's been a hard day's night and I've woken. Tú puedes tocar lo que quieras con el candombe, porque el candombe no es como el jazz que va. El candombe es uno. Pum, pum, 1, 2, 3, 4, pum, pum, pum. ¿Entendés? Parece fácil, pero cuando tocan todos los tambores, se te hace un alboroto tremendo. Bueno, se conservó el candombe porque también las orquestas de tango empezaron a tocar milonga. Que la milonga es, por ejemplo, cuando tú pasas caminando por la calle con tu taquito repocando la vereda para maldir a la 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 para maldir a la 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 la. Y yo tengo un candombe que le dice a Gardel, que es para barara taratatara para barara tararara para bara bara bata bata batira para bara bara bata bata vía para bata para 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 bata para dira para bara bara bata bata batera para bara bara bata batía para bara bara para bara bara para bara tengo un candombe para Gardel.
Lindos recuerdos yo tengo del pa. Hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí. Solo su voz me ponía feliz. Y la milonga, el tango y el candombe están unidas. El carnaval empezó a tocarse el candombe y ahora el candombe se toca en todos los barrios. Antiguamente en los barrios paquetes, como hay en todas partes del mundo, cuando escuchaban los tambores, decían, ay, ya están estos negros molestando con los tambores, pero bailaban, ¿viste? Cómo molestan con los tambores, pero moviéndose. Y ahora, psicólogos, médicos, ingenieros, ¿viste? Astronautas, cualquiera, los que tocan candombe en todos los barrios, los sábados y domingos, recorres todo Montevideo y hay tambores. El candombe es de los negros, dice una canción, pero lo baila los demás. Bien, regresamos con usted en un Largo, momento, ¿no? Rubén. Pedrito, hace 2 años tuve el privilegio de visitar la casa de, bueno, de uno de los grandes, ¿no? Tata Winnes, uno de sus maestros, uno de sus mentores. Usted creció en uno de los barrios más emblemáticos de la música cubana, Cayo Hueso. Cuando uno dice Cayo Hueso, es decir, de donde salen muchos de las grandes figuras de la música cubana. Su formación y educación en un principio estuvo enfocada directamente, por excelencia, en el género musical afrocubano, la rumba. Pero la rumba es mucho más que un género musical con 3 variantes, que ya mencionaba hace un momento, el yambú, la columbia, el guaguancó. ¿Qué es la rumba para usted, Pedrito? Bueno, Beto, antes que nada, muchísimas gracias por esta cordial invitación y por el gran honor de poder compartir con el maestro Rubén Rada en vivo. Como tú mencionabas, Beto, yo vengo de un barrio autóctono rumbero, un barrio que tuve la gran dicha de poder conocer a grandes exponentes del género de la rumba, y no solo de la rumba, del folclore afrocubano en general. Y usted mencionó a uno de los grandes ídolos, uno de los íconos más sobresalientes y emblemáticos del folclore afrocubano, Federico Arístides Sotos, mejor conocido como Tata Winnes. Tuve la gran dicha de tocar con él por 3 años. Y bueno, desde muy pequeño me crié en este barrio y en una familia de músicos. Mi mamá es cantante y mi tío, el hermano mayor de mi mamá, fue uno de los percusionistas más conocidos también de Cuba. Su nombre era Antonio Campos y le decían Nico Guatusi. Tocaba con Peyo el Africano, el orquesta de Peyo el Africano, que en los 70 fue un ritmo muy popular, muy conocido en el mundo entero. Y bueno, te voy en pocas palabras, a decir lo que yo creo que es la rumba. La rumba es un género urbano que nació en los puertos de La Habana, Matanzas y Cárdenas. Y es un ritmo que está basado más bien en las crónicas sociales. También puede incluir historias de amor, de tu vida personal, tus experiencias de vida, pero tiene mucho que ver también con estos 4 grupos étnicos que entraron a Cuba con la diáspora africana. Y en Cuba, bueno, gracias a todo lo que existe, pudimos absorber toda esta cultura, los cantos, los bailes y los toques. Y bueno, y yo desafortunadamente no aprendí en una escuela de música, mi universidad, mi escuela fue la calle. Yo aprendí de forma autodidacta y de manera onomatopeica, como digo yo, dándole golpes al tambor. El maestro te decía pata, pim, cum, y así yo hacía. No fue con un papel o una partitura, como por lo general aprenden los músicos en las escuelas. Pero me alegro mucho de haber tenido este conocimiento empírico de la calle, y es algo que realmente muchos ritmos que aprendí en la calle que en la escuela no hubiese tenido la posibilidad ni la oportunidad de poderlo aprender. Entonces, bueno, me llena de inmenso regocijo haber podido adquirir todo este conocimiento con personas que no sabían mucho ni escribir. Muchos eran analfabetos, pero a la vez tenían un conocimiento amplio de lo que era la ética, el amor, el respeto a la cultura afrocubana. Acabas de mencionar algo bien importante que una vez lo dijo en una entrevista que le hice a Ned Sublett, el gran
Cowboy, uno de tus grandes amigos, quien ha escrito textos para tus discos y un conocido también amigo mío, él dijo que hay 3 escuelas en Cuba. Bueno, las escuelas, los conservatorios, las universidades, la casa de tus padres y la calle. Y tú dijiste ahora algo bien importante, la calle. La calle es otra universidad, ¿cierto? Definitivamente. Dime, Pedrito, ¿qué significa, por ejemplo, para ti la rumba? Porque quisiera yo que abordaras un poco ese aspecto de la rumba, porque la rumba es fiesta, es jolgorio, es alegría, pero también hay un ritual, ¿no? Hay un aspecto religioso asociado. Y quisiera yo que un poco para la gente que no conoce bien esta historia. Bueno, la rumba por lo general no es un género religioso, pero nosotros los folcloristas hemos incluido mucho folclore, muchas cosas que vienen del batá, de los ritmos religiosos, de los ritmos yoruba, del dialecto lucumí. Entonces, la rumba es un género que se presta para incorporar todo tipo de temas, tanto religioso como histórico, como de literatura, como de amor, como de dolor. Y yo pienso que la rumba no es el danzón que tiene claras sus notas. La rumba uno con la boca le busca el tono mejor. Puede hacer tu inspiración buscando tonos mejores, buscando la ilustración y los más altos honores. Ya son muchos los rumberos, ya son muchos los rumberos que levantan sus pamplinas, creen que la rumba es rutina y quieren ganar honores. Los rumberos se ponen orgullosos cuando yo llego a la rumba guaracha. Suena el quinto, la clave se acorota y todo el mundo se pone a guarachar. Atiéndeme a mi Maya Santa, no te vuelvas loca. Los rumberos se ponen orgullosos cuando yo llego a la rumba guaracha. Esa es la rumba, sentimiento, amor. Esa es la rumba, hermano. Maravilloso. Compartir la vivencia. Maravilloso. Rubén, regresamos a Montevideo. Hace unos meses, cuando estuve allá mismo en Montevideo, gracias a usted, su esposa y el maestro Lobo Núñez, pude presenciar una llamada en las calles del barrio de Palermo. Me pude dar cuenta de cómo el toque de los tambores, así como lo hacen en La Habana, en Matanzas, la rumba, el candombe crea comunidad. Y quiero mostrar una imagen de ese momento que pasé con ustedes allá en Montevideo, y que explique usted un poco esta imagen, qué es lo que está pasando en esta esquina de Palermo. Bueno, ahí está la gente. Primero, los tambores por lo general, antiguamente eran todos con clavos, con tachuelas, ¿viste? No se usaban extensores como en Cuba ni como en Puerto Rico. Se ponían en el fuego, tú has estado ahí, se ponen en el fuego, se calientan los tambores, los pianos por lo general, este está un poco alto, se usan más graves, porque es la base, el repique, también se tiene el toque medio, y el chico bien alto, este va bien, plan, 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 cosa que incisivo todo el tiempo, ¿no? Y son como, van, suponete, 10 chicos en el medio, 10 repiques a la derecha y 10 pianos a la izquierda. Y todos van contestando y tocando, y la llamada, lo que hace, antiguamente salían 3 tambores solamente a tocar por las calles, y iba saliendo gente de las casas con sus tambores a tocar. Por eso se les llama las llamadas. Oye, Alberto, vení, sí, dale. Dejaba lo que estaba haciendo, la comida, tiraba todo, se colgaba el tambor, y así se iban juntando todo hasta que a las 10 cuadras ya eran como 50 tambores, la famosa llamada de Montevideo. Y después todo el pueblo que va atrás de los tambores bailando,
y tomando su vinito y sus cosas y se van divirtiendo. Y es un momento de descarga maravilloso, que supongo que eso debe pasar también en Santiago de Cuba con la conga, tumpa, tum, conga, tum, pum, tunga, o conga de caruco, y van cantando, y la gente canta, viste, con los tambores, es realmente una fiesta, y es más, van compositores de candombe que se ponen atrás de los tambores, y cuando el tambor, como cantó él recién, van escuchando los tambores y van cantando, oye, qué corazón, aquella chica me gusta, con su boca, con su... Y van con el grabador y graban riff con la boca, y después de ahí se van a su casa y componen canciones y escriben letras. Realmente los sábados y domingos en Montevideo es una fiesta del tambor, una fiesta increíble. Y también hay escuelas de samba, porque hay mucho brasilero aquí, y a veces se mezclan y se cruzan los zambistas con los candombes, y muchas veces se agarran las trompadas también. Quiero ahora que veamos un video, Rubén, de usted con su grupo. Debo mencionar que en estos videos que hemos visto, bueno, ya vimos uno, está su hija y su hijo también, ¿verdad? Sí, Matías, un gran guitarrista, Julieta ya tiene 3 discos grabados y Lucila tiene 2 discos grabados. Son increíbles, unos grandes artistas, grandes cantores, pero vivimos en Uruguay y Uruguay es un país pequeño, ¿verdad? Entonces se hace difícil vivir de la música en Uruguay. Uno vive en Uruguay con la música, pero no vive de la música. Somos pocos los que vivimos de la música en Uruguay. Y el país que nos ayuda siempre es Argentina. Nosotros cruzamos Argentina, que es un país que tiene muchos más millones de gente, y somos muy bien recibidos, como fue recibido Julio Sosa y grandes artistas uruguayos que han estado ahí. Y después de ahí cruzamos a Cuba. Yo he estado en Varadero varias veces con Pablo, con Silvio, inclusive le regalé unas congas a los Papines y fui a ver los de Matanza. He visto cosas increíbles. Son 14, los Bambán. Era pararse frente al escenario en el festival y llorar todo el tiempo. La música cubana es algo increíble, y los tocadores, una cosa increíble. Pedrito, quisiera yo ahora que si nos haces el favor de mostrar los 3 diferentes tipos de la rumba, si pudieras explicar cuáles son, digamos, las 3 variantes. No creo que pueda. Yo no creo que él pueda hacerlo eso. Es muy joven todavía. Como mencionaba Beto, sí, bueno, el complejo de la rumba, como le llamamos, en La Habana tenemos 3 expresiones, 3 ritmos que abordan este género. El primero es el yambú. El yambú es un ritmo muy despacio, muy lento, que por lo general no se toca con tumbadoras, se toca con cajón. Un cajón bien grande, tumbador, nos sentamos encima de él y hacemos este patrón que lo voy a imitar aquí en la conga, que es de esta manera. Vamos a hacer el tumbador del guaguancó. La clave, cabe recalcar que la clave del ritmo yambú es la clave de son montuno, como llamamos nosotros, que va de esta manera. Esa es la clave. ¿La escuchan ahí? Sí, sí. Entonces, en el guaguancó la clave es la clave del guaguancó, la clave de rumba, como le llamamos, que es esta. Entonces, vamos a hacer ahora el tumbador del guaguancó. Siempre hay una llamada
un repique antes para darle comienzo a todo, a la trilogía de los tambores, ¿no? Empezamos. Por lo general en La Habana comenzamos con este mismo patrón en el tumbador, pero lo hacemos un poco más rápido y va de esta manera. El golpe va de la misma manera. Yo me tomé la atribución de crear una Columbia a mi manera con 3 tumbadoras. Como decía el maestro, a veces la nueva generación tiende a continuar transformando, como que por lo general va sufriendo una metamorfosis. Los ritmos van sufriendo una transformación con el pasar de los años, puesto que todo está sujeto a cambios y transformaciones sin perder la base, sin perder el sentido, sin perder la cadencia ni la métrica que nos dejaron nuestros ancestros y las personas que nosotros hemos ido con el transcurso de los años siguiendo y aprendiendo de ellos. Esta es la Columbia que, como lo interpreto en 3 congas. Pedrito, muchas gracias por esa demostración verdaderamente profunda y compleja que nos has brindado. Maestro Rubén, quisiera yo enfocarme ahora en su trabajo. Usted, a lo largo de su carrera, desde los años 60 hasta hoy, siempre ha incorporado el candombe en su música. Y quisiera yo ahora que mostráramos un video de cómo la música también ha sido parte de esta historia. Vamos a ver este video de un tema de un grupo que fue fundamental, que es un grupo del que usted también tuvo que ver mucho en su época. Toquen, señores. Pronto pasan, horas que son muy cortas, solo me han dejado, ya no quiero recuerdo, ni las nubes que
Cuéntenos, Rubén, sobre este grupo, Totem, y la importancia de la música afro-uruguaya en la creación de grupos como Totem. Bueno, te cuento. No estoy apareciendo en la pantalla yo, ¿no? ¿Es por algo o no? Aquí sí lo vemos nosotros. ¿Ustedes me ven? Está, sí. Está perfecto. Bueno, antes que el Totem hubo otro grupo que se llama El Quinto. Nosotros con El Quinto empezamos a componer canciones de este tipo, por ejemplo, con 3 tumbadoras, con 3 tambores. Bueno, y los negros uruguayos estaban enojados porque el tambor se toca, el candombe se toca con 3 tambores. Pero como nosotros queríamos hacer el candombe beat, hacíamos uno que decía, gustas de las flores y andas triste, viajas por los valles sola y viste, con guitarra, y imitábamos a los Beatles. Entonces inventamos el candombe beat. Y después vino Totem, que fue un grupo. ¿En qué año fue lo de Gusto, por ejemplo? ¿Alguien se acuerda de Gusto, el recital grandote aquel de rock and roll? 68, sí, claro. 67, 68, sí. Bueno, en el año 65 ya existía El Quinto en Uruguay. Y nosotros tocábamos esto con guitarras y tocábamos. Cuando aparece Santana, nosotros ya veníamos tocando, que parezca mentira, ya veníamos tocando esta cosa de unir al candombe con el rock and roll. Corrección, 69. Claro, y ahí sale Totem, el año 1970, tocando este ritmo que tú escuchaste recién, que tiene que ver mucho con Santana. Tonda. Le metíamos con todo, nos moríamos con Santana. Ahí sale Totem y fue el único grupo de rock que tocó en el Teatro Solís. Teatro Solís es como decir tocar, yo qué sé, viste, en el Carnegie Hall, una cosa importantísima y fue el año 1970 que se llenó el Teatro Solís, y como había tanta gente en el teatro, tuvimos que ir a tocar después a un club de básquet gratis para el público que quedó afuera. Fue algo increíble, Totem, y marcó una época increíble, y bueno, y disfruté muchísimo de eso. Pienso que Totem, un periodista dijo, la música uruguaya se divide antes y después de Totem. Fue el grupo que marcó la historia, porque en esa época todos los grupos tocaban rock and roll, pero con letras en español, pero sonaba como grupos ingleses, ¿entendés? No había esa cosa latina de tocar rock and roll, pero que fuera latino, que sonara latino, ¿me entendés? Así que Totem para mí fue muy, 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 muy importante, y quiero agradecerle a Eduardo Mateo, que fue para nosotros como nuestro John Lennon, un hombre que compuso canciones maravillosas, y que así como José Alfredo Jiménez, para ustedes, un compositor increíble, al cual todos le afanamos un montón de cosas para componer, y él nos enseñó el camino de la música uruguaya. Eduardo Mateo y Hugo Fatoruso, el creador del grupo OPA, que además tuvo un grupo llamado Los Shakers, que imitaban a los Beatles. Fue increíble Hugo Fatoruso también. Te los nombro porque cuando uno lo llaman para hacer esto, uno no debe olvidarse nunca de los maestros, los que lo ayudaron a uno a crecer musicalmente, y que sin ellos no hubiéramos sido nada. Bien, ahora quisiera mostrar un video de Pedrito en acción en un club. Veamos este video porque nos va a detonar también muchas emociones y muchas preguntas. Y la noche es Braille.
Pedrito, este video a mí no sé por qué, me transportó a un momento clave en la fusión, y también aquí quiero que Rubén entre un poco en conversación entre cuando fue esa fusión entre lo cubano y lo americano, que fue Chano Pozo y Chano Dizzy Pozo, Gillespie. tocando con Dizzy Gillespie, tirando manteca al techo. Exacto. Bueno, mira, si estoy equivocado, que el maestro Rubén me corrija. Yo pienso que en general los latinoamericanos hemos tenido una influencia tremenda de la música americana. Yo recuerdo desde muy pequeño, yo escuchaba música de Inglaterra, bueno, Eric Clapton, los Beatles, The Beatles, hasta mucho rock and roll, AC/DC, Led Zeppelin, Pink Floyd, Rolling Stones. De hecho, recuerdo que era ilegal en aquel tiempo. Yo era un muchacho, producto de toda la situación política que existía en el país con Estados Unidos en aquel momento. Era ilegal escuchar música americana, pero nosotros los cubanos nos encantó siempre la música americana y siempre nos identificamos mucho con el jazz, con el funk, con el R&B, con el hip hop, en general con la música tanto americana como inglesa. Y yo pienso que eso es una de las cosas que realmente me ha abierto muchas puertas a mí en los Estados Unidos, ¿no? La gran oportunidad que tuve de poder trabajar con muchos de estos íconos de la música, que son ídolos. Yo nunca pensé en mi vida poder llegar a tocar con Bruce Springsteen, con Paul Simon, con Sting, con Eric Clapton. Y yo pienso que he aprendido mucho de ellos, y tanto de la música del pop americano como del jazz. Wynton Marsalis es uno también de mis grandes mentores, un gran amigo, está en mis 2 primeras producciones. Yo he tenido la gran oportunidad de estar en muchas colaboraciones, tanto con él como con Paquito de Rivera y otros grandes artistas del mundo del jazz. Yo pienso que yo incorporo mucha improvisación del mundo del jazz y muchos elementos de los acordes de la música americana. Y a su vez he aprendido también de otro gran mentor que es Rubén Blades, y este solo es un tema de Rubén Blades, se titula Buscando Guayaba, es el interludio de ese tema. Y bueno, Rubén de hecho también está en mi última producción, estamos cantando 2 temas juntos, y bueno, me llena de un inmenso júbilo, de gran regocijo poder compartir esto con ustedes, que ese solo fue con un tema del maestro Rubén Blades. No es cierto, nosotros, por ejemplo, también aquí en Uruguay, bueno, empezamos, yo me acuerdo que a mí me gustaba esa época. Ahora tú te conectás con el mundo en 2 minutos, en un segundo. Sí. Pero antiguamente en Uruguay yo vi a 3 grupos de los Beatles y ninguno eran los Beatles. Porque no teníamos información de los Beatles, no venía nada. Estaban los discos que veíamos en las fotos, pero no sabíamos quiénes eran. Entonces vinieron a un teatro uruguayo, fui las 3 veces a ver a los Beatles, que eran iguales, cantaban igual, pero no eran los Beatles. También vi, haber visto 30 veces a los Globetrotters, no eran los Globetrotters, había Globetrotters por todo el mundo. ¿Viste cómo son los americanos? Cuando ponen un Howard Johnson, lo ponen en todo Estados Unidos, ¿verdad? Y así fue. Nosotros veíamos a los Globetrotters, después de 50 años, pero estos hombres tienen que estar muertos ya, los tipos, y siguen apareciendo los Globetrotters por ahí. Y aprendí muchísimo por suerte, los músicos del mundo, los músicos han demostrado que nosotros no somos los que hacemos la guerra. Nosotros no pelearíamos contra Estados Unidos. Yo, por ejemplo, tenía prohibido ir a Cuba y fui a Cuba 4 veces. Y también fui a tocar a Estados Unidos. Yo amo la música. ¿Cómo yo voy a, no sé, a tirar una bomba en la casa de Stevie Wonder? Antes me mato. ¿Me entendés? Una casa de Pedrito, pero antes me pego un tiro de matar a Pedrito. ¿Me entendés? Lo que nosotros tenemos una cosa tan grande, los músicos, una emoción, un corazón, algo tan maravilloso, que estoy seguro que si nos dejaran gobernar a nosotros, el mundo sería muy distinto. Bueno. Rubén, y bueno, es como una pregunta para los dos, porque ya estamos casi a punto de cerrar el programa. Pedrito lleva una carrera ya de muchos años viviendo en Nueva York, que emigró en el 98,
y ahora está ya bien establecido como una de las grandes figuras de la música afrocubana, no solo aquí en Estados Unidos, sino en el mundo. Formó parte de otro grupo que se llama Hierbabuena, un grupo muy exitoso que hemos tenido la oportunidad de verlo por acá, y ha grabado, tocado, como él lo ha dicho. Ahora tiene su proyecto Martínez Group. Rubén, usted tiene una carrera también extraordinaria, vivió, hay que decirlo, en la ciudad de Nueva York, y quiero mostrar este disco que usted grabó. No sabía que El disco, aquí. Montevideo, sí. Este disco lo grabó usted en Nueva York con músicos Sí, con que, Paquito Kumalo, que capaz que Pedrito tocó con él. Claro, muchacho, Tocaba con Paul Simon, Paquito claro. Kumalo, el bajista. Bajista africano, Sí, maravilloso un bajista. amigo mío. Hiram Bullock, también, que falleció hace poco, que Ese. tocó ahí. Hugo Fatoruso, Anton Fish, que es un también sudafricano, que tocaba en el show de David Letterman, sí, baterista. No sabía que usted había vivido aquí, mire ese. Sí, yo entonces, grabé con un montón de artistas, increíble. Con Steve Ferrone grabé también en Estados Unidos, con Uptown Horn, con los caños de Phil Collins, con New York Voices, hecho de todo. Pasa que Montevideo y Nueva York está muy lejos Ah, para ir y volver. Y después, cuando llegué a Estados Unidos la primera vez, me encontré con un montón de uruguayos, estuve como una hora en el aeropuerto hablando con ellos. Y le dije, muchachos, déjenme ir porque se me vence la visa. Me dando la visa por 15 días nada más. Bueno, me quedé, grabé discos y tengo mucho respeto por todos los músicos del mundo. Si tú te vas, por ejemplo, a Finlandia, te encontrás que con Finlandia es el país donde se toca más tango del mundo. La música llega a lugares que vos no podés comprender. He ido a bailes, por ejemplo, en Suecia, de grupos de salsa, bailando salsa, los suecos, o bailando escuelas de samba sueca. He visto cosas en el mundo increíbles. Por eso, Dios bendiga a la música, sí, te lo digo. y ya como para cerrar, y también una pregunta como para los dos. Pedrito, Rubén, ambos han tenido diferentes caminos. Hay muchas cosas en común que tienen ustedes como músicos, como artistas. ¿Cómo ha sido el camino para ti, Pedrito? ¿Cómo ha sido, Rubén, ese camino? Bueno, para mí fue muy difícil. Difícil porque yo empecé a los 2 años, fui enfermo de tuberculosis, en la época que no se habían inventado la penicilina ni nada. Después con los derivados la gente se curaba, pero estuve internado 2 años en un hospital. Yo quería ser jugador de fútbol. Este es un país, el Uruguay, de fútbol. Y viví siempre a 5 o 6 cuadras del Estadio Centenario, donde salió campeón Uruguay en 1930. Soñé con ser jugador de fútbol. Y cuando me enfermé, cada vez que me presentaba en un cuadro de fútbol, quedaba en el cuadro de fútbol porque era muy rápido y aplicado, pero me salió una mancha en el pulmón y no me dejaban jugar. Así que un día mirando para arriba, rogué a ver que me dieran otra cosa ya que no iba a jugar al fútbol, y apareció la música, que ya de chiquito tocaba los tambores y cantaba, pero me dediqué a la música y bueno, pero quiero que sepa que la música para mí fue el plan B. Pedrito. Bueno, en mi caso también el camino fue bien engorroso, muy difícil, muy difícil. Vengo de una familia también muy humilde, pero vengo de una familia muy funcional, una familia muy unida. Mi padre, tengo 3 hermanos más que todos son músicos también. Yo de muchacho siempre quise ser deportista. Boxeé muchos años porque a mi papá le gustaba mucho el boxeo, boxeó, mi hermano mayor le gustaba el boxeo. Era muy malo, no fui bueno en el boxeo, era muy malo. Estuve muy poco tiempo boxeando, pero fui muy bueno en el judo. Practiqué judo muchos años. Y después, bueno, practiqué simultáneamente con el judo atletismo. Fui muy bueno en esos dos deportes, pero rodé mucho. Trabajé en una cafetería, me botaron de esa cafetería, quemé 100 y pico de pizzas. A las 12 del día estaba en la cafetería, trabajé. No me fue fácil, pero la música fue mi terapia. Desde muy pequeño en mi casa, mi tío, mi mamá, los amigos de mi papá del trabajo, siempre hacíamos fiestas en la casa, dominó, mucha música, con los discos de larga duración tanto de Rubén Blades como de Oscar de León y otros artistas internacionales. Y me crié en
en un hogar con mucho amor. Y yo pienso que todo parte del hogar, ¿no? Eso fue lo que me ayudó a mí a poder seguir abriéndome camino en la vida y poder llegar a esta ciudad tan cosmopolita, tan grande y tan hostil para muchas personas y que todo me ha salido bien, la verdad. Le doy gracias a la música como tanto como el maestro mencionó. Divino. Muy bien. Me alegra mucho, me alegra mucho, Pedrito, que hayas llegado, pues sos excelente músico, excelente produccionista, todo, sos de música, ¿no? Me encantaba de haberte visto así, que ojalá nos podamos juntar algún día, sí, pero que tú toques y yo cante. No, vamos a tocar y cantar juntos. No, sabes que yo le cuento a todo el mundo, seguro, yo no tengo galleta, tengo empanada, yo esto no me sale la galleta, solamente así, pero unas manos gruesas, me sale la empanada nomás. Qué placer poder compartir un rato con usted, maestro. Muchas gracias. Encantado igual, y también quiero mandar un saludo a toda la gente que está ahí atrás de nosotros, sí, viendo este show, esta charla, y agradecerles muchísimo por el tiempo que nos dedicaron para poder contarle al mundo, nosotros, cómo fue la música y lo importante que es la música para los pueblos, ¿no? Y la música latina y la música africana. Me sumo a ese agradecimiento del maestro Rubén Rada. Gracias. Muchas gracias, Pedrito Martínez, Rubén Rada, por su corazón, por su amor, por su cariño, por el trabajo que nos han dado, por la obra que nos siguen dando, porque va para largo esto. Así que sin olvidarme, perdón, quiero mandar un saludo grande a mi tercera tierra, porque yo viví mucho en Uruguay, en Argentina, y estuve 4 años en México, y mis hijos fueron a la escuela en México, así que mando un saludo a Tania Libertad, a toda la gente que me dio trabajo en México, que fue algo increíble, ¿tá? Así que a todos mis carnalitos, órale, vientos. Y a Eugenia León. A Eugenia León, que grabó Mambo Liberador, una canción mía, divina, Eugenia, divina. Claro. Maestro, también un saludo a todas las personas que de una forma u otra ayudaron a que esto fuese posible, ¿no? A Sara, a todo el equipo de trabajo. Muy bien. Divinas personas, todos. Estos días que estuve charlando con ellos, ayer hablé con ellos que me enseñaron cómo hacer esto, les quiero mandar un saludo grande. Señor. Y bueno, y ojalá que se repita. Nos podamos ver, pero ojalá que nos veamos ahí, en algún lugar, exacto, en algún lugar del mundo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a nuestros invitados Rubén Rada y Pedrito Martínez. También un agradecimiento muy especial al manager de Pedrito, Paul Siegel, a manager de Rubén Rada, Patricia Jodara, a su hija Julieta Rada, que también nos ayudó, a Montevideo Music Group por su permiso de los videos de Rubén Rada, desde luego a Pedrito por sus videos. Muchas gracias a nuestros y nuestras espectadoras por participar y todos aquellos y aquellas que vieron, escucharon y comentaron. Nos despedimos dando las gracias al personal, pasantes y voluntarios del festival por su trabajo. En particular, gracias a Cristina Díaz Carrera, Pablo Molinero Martínez, Elisa Huff, Sarah Rothman, Ginny Maycock, Diane Nutting, Alexander Taggart, Albert Tong y nuestra directora, la gran Sabrina Motley. Sigue la página del Smithsonian Folk Live aquí en Facebook para recibir notificaciones de nuestros próximos eventos y también encontrarnos en Instagram, en YouTube y nuestra página web. Y ahora quiero dejarlos con un video más del gran Pedrito Martínez. Un abrazo y muy buenas tardes. Hasta luego, chao.